la media, estos valores atípicos, e incluso mucha más influencia en la desviación estándar. Bueno, mucho más influencia en la desviación estándar calculada. ¿Saben? Ya que no entres más, por favor. Ya. Y si no, vamos a interrumpir mucho. ¿Está bien? Bueno, otra razón obvia para detectar estos valores atípicos es la explicación de las fuentes de error. A través de la detección de valores atípicos, nosotros podemos encontrar la fuente de error dentro de un método analítico o en la obtención de los datos, en el procedimiento de obtención de los datos. Es importante examinar cuidadosamente si se puede encontrar la causa asignable al valor atípico. Las causas más comunes que generan la aparición de un valor atípico son un error administrativo, un error computacional o un error de análisis. Un error administrativo puede ser un error de digitación, un error de transcripción, un error computacional puede ser la falla del software del equipo o tal vez del equipo mismo en general para calcular un dato, o el error analítico, que en este caso específicamente va a ser un error, tal vez se puede considerar un error grosero, un error que ha sido cometido por un analista que está fuera de lo que son los lineamientos del método. Un error grosero, por ejemplo, la toma de una alícuota incorrectamente, o la caída de un poco de muestra, o se ha obviado parte del proceso, se ha obviado en algún momento el agregado de algún reactivo, ¿está bien? De ese tipo, porque si son otros errores aleatorios propios del método de ensayo, ahí sí se tendría que considerar a priori estos valores que supuestamente en la prueba de valores atípicos se han determinado. Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver. Vamos así. Ya. Bueno, entramos a lo que son las metodologías para determinar valores atípicos. Hay muchos enfoques, muchas metodologías para determinar valores atípicos que van a depender estas de la aplicación y el número de observaciones. ¿Está bien? Bueno, primero vamos a ver la prueba del estadístico de groups, o también llamada prueba residual normalizada máxima. Esta prueba tiene las siguientes características. Uno, que se puede determinar valores atípicos en un solo conjunto de datos, no en varios datos, sino vamos a determinar valores atípicos en un solo dato, en un solo conjunto de datos. Así como también esta prueba asume normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de aplicar esta prueba, los datos, el conjunto de datos obtenidos, deben tener una distribución normal para poder aplicar esta prueba. La prueba de groups detecta un valor atípico a la vez, y para varios, si nosotros queremos detectar varios valores atípicos a la vez, existen otras pruebas, pero la prueba de group puede usarse para evaluar o encontrar valores atípicos, varios valores atípicos, como repitiendo esta prueba después de nosotros identificar un valor atípico. Si es el caso, cuando nosotros identificamos el valor típico, lo sometemos a una inspección para ver si es necesario eliminarlo o no, y luego si queremos evaluar, bueno, si a través de la inspección hemos determinado que se tiene que eliminar ese valor atípico, lo que podemos hacer para evaluar más valores atípicos es eliminar el dato, si tenemos por resultado eliminarlo a través de la inspección. Luego aplicamos nuevamente la prueba de groups para volver a verificar si existen otros valores atípicos. De esa manera se puede usar la prueba de groups para determinar varios valores atípicos, ya no un valor atípico a la vez, sino varios. Entonces, vamos al primer ejercicio.
vamos a ver cómo se realiza esta prueba de groups, tanto en Excel y en Minitab. Primero, bueno, abrimos el Minitab para tenerlo listo a la mano. En este caso estoy usando el Minitab 18. Pero primero vamos a hacerlo en el Excel. ¿Está bien? Bueno, este es el ejemplo 1, esta prueba de groups. Y lo único que tenemos que hacer, bueno, primero vamos a leer el ejemplo. ¿Qué nos dice el ejemplo? ¿De qué vamos a tratar? El ejemplo menciona lo siguiente. La tabla siguiente consiste en lecturas de colesterol total de 20 sujetos con hipercolesterolemia. Se utilizaron 3 métodos, para determinar los valores de colesterol total para cada sujeto. Evaluar si existen datos atípicos en cada grupo, es decir, en el método A, en el método B y en el método C. Como sabemos, la prueba de groups C va a evaluar en un solo conjunto de datos. Entonces, vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a determinar si existen valores atípicos en el método A. En este caso, como estamos viendo de manera general las pruebas de valores atípicos, no es necesario tanto el tema del ejemplo, de qué trata el ejemplo aplicativo, sino más que todo cómo vamos a hacer la prueba en un conjunto de datos. ¿Está bien? Entonces, lo único que hacemos, primero para aplicar esta prueba, es determinar algunos parámetros del conjunto de datos, como son el valor mínimo, el valor máximo, la media, la desviación estándar, el error estándar y el número de datos. Primero, determinamos el mínimo, el valor mínimo. El valor mínimo con la función mínimo de Excel, el valor máximo con la función max, la media o promedio con la función promedio, y la desviación estándar. Acuérdese de usar en la nueva versión del Excel la DES-BES-M, ¿no? Desviación estándar muestral. El error estándar, ¿qué es el error estándar? El error estándar es el error, o también llamado error de la media, que es la desviación estándar de los valores sobre la raíz del número de datos, la raíz de n. N es el número de datos. El número de datos pueden ponerlo 20 de frente o pueden usar la función contar. Yo voy a usar la función contar. Entonces tengo 20 datos. Y el error estándar sería la desviación estándar que he calculado sobre la raíz de 20, ¿verdad? Obtenido esos datos, esos parámetros, después vamos a definir las siguientes hipótesis. La hipótesis nula, donde afirmamos que no hay valores atípicos en el conjunto de datos, y la hipótesis alterna, donde hay al menos un valor atípico en el conjunto de datos. ¿Está bien? Luego de ello, nosotros vamos a determinar el estadístico de prueba G. ¿Cómo lo determinamos? Usando esta fórmula de aquí, esta formulita. Esta formulita, valor absoluto entre xy extremo, que es el valor más extremo respecto a la media, y menos la media, o promedio de todo el conjunto de datos sobre la desviación estándar. Ahora, ¿cómo yo determino el valor más extremo respecto a la media? Muy fácil. Los valores más extremos obviamente son el mínimo y el máximo en el conjunto de datos. Pero quiero saber quién es más extremo, el mínimo o el máximo. Lo único que voy a hacer, para en este caso el método de A, aunque aquí ya está definido que el valor 266, que es el mínimo, es el valor más lejano, pero ¿cómo se hace esto? El mínimo solamente así. El mínimo, que es 266, y el máximo 284, como lo hemos determinado aquí. Bueno, voy a ponerlo más grande para que se pueda visualizar mejor. El mínimo 266, el máximo 284. También tengo la media. Vamos a jalar el dato de la media. Y obviamente las diferencias entre el valor y respecto a la media de cada uno nos van a indicar cuál es el valor más extremo. El valor más alto, el valor absoluto,
es el valor más alejado a la media, es el valor 266, que es el mínimo. Por ende, usaremos este valor de 266 para aplicar la fórmula de groups, del valor estadístico de groups G. Entonces, ¿cómo obtendríamos el estadístico de group? Muy fácil. Absoluto del valor más extremo, que es 266, menos el valor de la media, que es 277.2, sobre la desviación estándar de los datos. Aquí está, desviación estándar. Nos sale un valor de 2.8 del estadístico de grupo G, nos da un valor de 2.8. Luego, ¿qué hacemos? El valor crítico, el valor de G se compara, este valor de G obtenido se va a comparar con el valor crítico del estadístico groups, del estadístico group o G crítico, para un tamaño de muestra N que tenemos y un nivel de significancia alfa. Bueno, este valor crítico lo vamos a tener de tablas de groups, de tablas de valores críticos de groups, ¿ok? Y para este caso, teniendo un N de 20 y un nivel de significancia que vamos a usar de 5%, que es lo más usual, vamos a obtener un valor de 2.56. ¿Cómo tenemos ese valor en las tablas? Aquí tengo unas tablitas de los valores críticos de groups. Bueno, lo único que tenemos que nosotros saber utilizar, para utilizar la tabla, solamente ver la indicación del valor de N, ¿no? Valor de N y el valor nivel de confianza, el valor de alfa, nivel de alfa, estamos usando en este caso 0.05, entonces para un N 20 y un nivel de significancia de 0.05, el valor crítico es 2.56. ¿Está bien? O en su defecto, podemos usar, bueno, según esta referencia, la referencia que estoy utilizando, podemos usar esta fórmula de aquí, para nosotros determinar cualquier valor crítico considerando cualquier valor de n. ¿Cómo lo determinamos? Fácilmente. Lo que indica aquí la fórmula es que utilizamos el valor de n, que nosotros ya lo sabemos, y el estadístico t. El estadístico t student para un alfa sobre n, para 2 grados de libertad alfa sobre n, para una probabilidad de alfa sobre n, y un grado de libertad de n-2. ¿Cómo determinamos esto? Fácil. Bueno, podemos usar esta función de Excel, los valores de t, como indica aquí, los valores de t para un nivel alfa y grados de libertad específicos, se pueden calcular fácilmente desde un programa de computadora estándar, por ejemplo, usando la función de Excel. En este caso, he usado a través del Excel. Entonces, solamente para determinar el valor de t, estos valores de t son iguales, tienen el mismo resultado, pero yo lo he hecho de varias maneras. Una de las maneras de determinarlo es a través de la función invert.t. ¿Ok? Lo que te va a pedir esta función es la probabilidad, que son los alfa, el valor de alfa, y el valor de los grados de libertad, que es n-2. Perdón, alfa sobre n. La probabilidad es alfa sobre n, que he calculado aquí, que es 0.0025, ¿no? Teniendo el alfa y el n20. El alfa de 0.05 y el n20. ¿Ok? Y obtengo un valor de 2. Vamos a reducirlo a un decimal, 2.56, como lo que he determinado aquí en la tabla. Si quiero el valor crítico para 25, solamente lo único que hago es cambiar aquí, valor 25, y el valor crítico sería 2.66. Como se ve en la tabla también, se corrobora aquí en la tabla. ¿Está bien? De esas dos maneras podemos determinar el valor crítico de G. Luego, tenemos el valor de crítico para este ejemplo de 2.56. Entonces, el criterio de aceptación de esta prueba sería, si el valor de G determinado es mayor al G crítico, se rechaza la hipótesis nula y se considera el valor evaluado como un valor atípico. En este caso, el valor 2.80 es mayor a 2.56.
Por ende, este valor extremo se va a considerar un valor atípico. 266 es un valor atípico. Entonces, del mismo modo, esta prueba es súper fácil, del mismo modo vamos a hacer para los siguientes métodos, pero bueno, ya se sabe el procedimiento y no vamos a perder tiempo en eso, ¿no? Se aplica el mismo procedimiento, nada más que vamos a evaluar otro conjunto de datos. Aquí hay una nota muy importante acerca de las pruebas en general, ¿no? ¿Qué dice la nota? Una nota de precauciones apropiada. En todos los enfoques para análisis de valores atípicos, se debe examinar la cantidad de datos que se declaran como valores atípicos. En general, si el 15% o más de los datos se consideran valores atípicos, o sea, determinados a través de la prueba, de cualquier prueba en realidad, esto es una nota general, entonces se deben examinar los supuestos sobre la distribución de los datos y reevaluar si los datos son de calidad suficiente y se han muestrado y registrado correctamente. Entonces, tener un conjunto de datos y evaluar la tipicidad, entonces en el resultado, si obtenemos un resultado de que el 15% o más de los datos resultan valores atípicos, hay que examinar claramente el proceso de prueba que estamos realizando y si es en el evaluar qué está pasando, por qué se da ese resultado, ¿no? No podríamos considerar, no es bueno considerar, si hay 15% más de datos considerados atípicos, no es bueno considerar o aceptarlos para una posterior prueba estadística. Bueno, ¿cómo se hace esta misma prueba pero en Minitab? Lo único que hacemos, primero copiamos los datos y lo llevamos al Minitab, copiamos los datos, perdón. Vamos al Minitab, pegamos los datos aquí, por ejemplo, la celda C1. Vamos a estadísticos, es súper fácil. Vamos a estadísticos básicos, y vamos aquí. Prueba de valores atípicos. Evaluar si existen valores atípicos. Estadísticos básicos. Prueba de valores atípicos. Perdón, para que puedan ver nuevamente. Estadísticas básicos, pruebas de valores atípicos. Aquí vamos a ingresar las variables. Nosotros tenemos las variables o los datos en la celda C1. Por tanto, seleccionamos celda C1. Vamos a opciones y seleccionamos aquí. Bueno, sale por defecto prueba de groups. Entonces seleccionamos prueba de groups y utilizamos un nivel de significancia de 0.05. Si quieren saber, aprovecho en mencionarles para que algunos que no saben algunos conceptos de nivel de significancia respecto a una prueba de hipótesis, pueden entrar a la página de Envirotraining y ver el video del anterior webinar. Ahí se explica de manera detallada qué son conceptos como nivel de significancia u otros conceptos de estadística, ¿no? El webinar de quimiometría estadística, ahí podrían visualizar esos conceptos si gustan. Bueno, ¿qué desea determinar? ¿Cuál es la hipótesis alterna? Como habíamos definido en el Excel, la hipótesis nula es que no existe ningún valor atípico y la hipótesis alterna sería lo contrario. Por ende, el valor más pequeño o más grande de los datos es un valor atípico. ¿Qué quiere decir? Que menos un valor también es atípico, ¿no? Es lo mismo. Entonces damos aceptar y aceptar. Y vamos a obtener lo siguiente. Aquí en el gráfico de valores atípicos, lo que se va a mostrar es cómo se distribuyen los datos y se va a resaltar en otro color el valor atípico determinado en esta prueba. ¿Ok? Aquí también se menciona, por ejemplo, el valor de G, valor del estadístico de grupo 2.80, que es igual al que hemos obtenido en el Excel. Y lo importante es la conclusión que da aquí el Minitab. La conclusión que arroja el Minitab
donde nos dice, bueno, también indica la hipótesis nula y alterna y el nivel de significancia que se está usando, algunos parámetros estimados para utilización de la prueba, y aquí, lo más importante, si existe un valor atípico, va a mencionar aquí que existe un valor atípico. En este caso menciona que el valor atípico es el valor de 2.66. Del mismo modo, como habíamos obtenido en el Excel, ¿no? Que el valor atípico es 2.66. ¿Está bien? Perfecto. Volvemos a la diapositiva. Bueno, otra metodología muy utilizada es la estadística de rango estudiantizado, o también llamado ESD o DEB, prueba de desviación. Esta prueba, para determinar valores atípicos, puede probar valores atípicos en un conjunto de datos, o sea, varios valores atípicos a la vez, ¿ok? Esta prueba también asume normalidad. Tenemos que probar la normalidad de los datos antes de poder utilizar esta prueba. ¿Está bien? Y vamos rápidamente al ejemplo, a ver cómo se desarrolla esta prueba primero, bueno, únicamente en Excel, porque en Meetup no existe esta prueba. Vamos a Excel, ejemplo 2. Vamos a ver el ejemplo del estadístico de rango estudiantizado. Entonces, primero lo que vamos a hacer, ¿en qué consiste esta prueba? Esta prueba también lo que vamos a hacer es determinar un estadístico muy simple, muy parecido al estadístico de grupo, que se define a través de esta fórmula. Se define a través de esta fórmula. Desviación del valor I como el valor I menos la media sobre la desviación estándar. En este caso vamos a determinar este valor de desviación I para todos los valores. Entonces, vamos a utilizar los datos del mismo ejemplo visto anteriormente con la anterior prueba, la prueba de grupo, para ver la similitud de la prueba, si son equivalentes, digamos así, para determinar un valor atípico. ¿Está bien? Entonces, lo único que hacemos es aplicamos la fórmula. Primero, obviamente, determinamos la desviación estándar y la media de los datos, ¿no? Media, utilizamos la evaluación promedio. Bueno, la desviación estándar ya está calculada. Y aplicamos la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Bastante simple. El valor menos la media. Esta media movilizamos la celda sobre la desviación estándar. Bastante equivalente a la prueba de grupos. Entonces, determinamos para todos los valores este estadístico. Después de ello, determinar el estadístico para cada uno de los valores. Después de ello, vamos a ver el criterio de aceptación. ¿Qué nos dice el criterio de aceptación? Nos dice que una forma sencilla de abordar este problema es considerar cualquier valor fuera de rango entre -2 y +2 como posibles valores atípicos. Entonces, si consideramos este primer criterio, entonces los valores por debajo de -2 y por encima de +2 o de 2, vamos a considerar los valores atípicos. Entonces, el primer dato es -2.8, por tanto, ¿es un valor así atípico? Sí, ¿verdad? Porque está muy por debajo de -2. Luego, los demás valores están dentro de ese rango de -2 y +2, por ende no se pueden considerar como valores atípicos. Entonces ponemos no. ¿Ok? Verificamos 1.7, 1.2. No hay ningún valor, ¿verdad? Que esté fuera de ese rango. Entonces, solamente hemos detectado que el valor de 266 es un valor atípico.
¿Está bien? Bueno, aquí lo concluimos. Nos indica que el valor de colesterol que tiene por estadístico 2 menos 2.8 es determinado por el valor 266 del dato, de los datos, perdón. Acá hay una nota importante. Nos dice, esta nota, que para algunos estudios, bueno, esto es lo que dice la referencia de donde he tomado ese ejemplo, nos dice que para algunos estudios puede utilizarse el intervalo de menos 3 y más 3, ya no menos 2 y más 2. La regla general es que para tamaños de muestra pequeños se puede considerar los límites de menos 2 y más 2, y para tamaños de muestra grandes se puede considerar los límites de menos 3 a más 3. Ahora, ¿cuándo se considera un tamaño de muestra grande o pequeño, grande y pequeño? El tamaño de muestra pequeño puede ser de 35 o menos, ya que nosotros hemos utilizado o tenemos unos datos, 20 datos, que están dentro de lo que indica, se categoriza como tamaño de muestra pequeños. Está bien que hemos utilizado el rango de menos 2 y más 2. La ventaja, aquí hay una ventaja respecto a la prueba de grupos. La ventaja de este procedimiento es que se pueden determinar varios valores atípicos a la vez. No es como la prueba de grupos, que se terminan uno a la vez. Aunque es bastante relacionada esta prueba con la prueba de grupos. Bastante, digamos, yo diría que hasta similar, ¿no? Muy similar. El enfoque, esto es lo que también dice la bibliografía, el enfoque más común es utilizar los valores críticos de grupos como valores de límites críticos basados en el tamaño de muestra. Sería un poco más, digamos, un poco más realista respecto al tamaño de muestra, porque aquí te dan dos rangos, tamaño de muestra. En cambio, los valores críticos de grupos, podemos utilizar, lo que nos dice es que podemos utilizar, para este caso, los valores críticos de grupos, ya que los valores de críticos de grupos son más, digamos, más concordantes de acuerdo al número de datos. Van a ir subiendo, van a ir, modificando a través de que nosotros introducimos un valor de n, un valor del número de datos. Entonces puede también, en conclusión, utilizarse los valores críticos de grupo para este caso. Entonces, del mismo modo, se hace el mismo procedimiento para los métodos B y C. ¿Okay? Es una prueba bastante simple, fácil de realizar. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente. Otra prueba o metodología para determinar valores atípicos muy común es la prueba Q de Dickson para un único valor atípico. ¿Qué características tiene esta prueba? Que también asume normalidad. Debemos verificar que la distribución de los datos sea normal o tengan una distribución normal antes de aplicar esta prueba. Esta prueba, a ver qué nos dice aquí, permite en un conjunto restringido de un pequeño número de observaciones, generalmente 3 a 10, un tamaño bastante pequeño, examinar si una y una sola observación puede considerarse legítimamente un valor atípico o no. ¿Está bien? Se puede usar en valores, en números de observaciones pequeños. ¿Qué más nos dice? Sin embargo, la prueba de Dickson ha sido calculada para tamaños de muestra tan altos como 25 o 30. Pero ¿cuál es el problema con esta prueba de Dickson cuando los tamaños de muestra son muy altos? La forma algebraica nos dice, del estadístico realmente depende del tamaño de muestra que explora. Bueno, en realidad depende, el cálculo va a depender del tamaño de muestra. No va a ser el mismo para diferentes tamaños de muestra. Pero ¿cuál es lo importante? Lo importante, uno, que no se puede volver a aplicar la prueba de valores atípicos cuando hemos encontrado uno a los restantes número de datos. ¿Por qué? Porque esta prueba va a experimentar una pérdida de potencia, mientras que nosotros realizamos, la primera vez que realizamos esta prueba, determinamos valores atípicos, y luego, después de la inspección que hacemos, concluimos que se tienen que eliminar el valor atípico, y aplicamos nuevamente esta prueba de Dickson a los valores que quedan del conjunto de datos.
esta prueba, mientras que vamos haciendo ese procedimiento, va a perder potencia, va a poder, eh, eh, va a perder un poco de consistencia en la prueba. Entonces vamos a ver el ejemplo rápidamente de la prueba de Dixon. Es el ejemplo 3. Este ejemplo lo vamos a hacer también tanto en Excel y en Minitab. Primero vamos a hacerlo en el Microsoft Excel. Lo primero que tenemos que hacer de esta prueba de Dixon para un único valor atípico, voy a agrandarlo un poco. Primero que vamos a hacer es el procedimiento es de la siguiente manera. Primero, los valores que comprenden el conjunto de observaciones bajo examen deberán ser ordenados en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. Es algo fácilmente de hacer, ¿verdad? El paso 2 es calcular el estadístico Q experimental. Este Q experimental. Este Q experimental es una relación definida como la diferencia entre el valor sospechoso y su vecino más cercano dividida por el rango de todos los valores, que es el cociente de rechazo. ¿Está bien? Ahora, este Q experimental va a variar, depende del número de datos, dependiendo del número de datos. En el primer caso, cuando tengamos, obviamente, nosotros esta prueba, antes de realizar la prueba, vamos a asumir, o siempre generalmente se asume, que los valores atípicos son los valores extremos. Los valores extremos o los mínimos o mínimo y los máximos o máximo. O los valores en realidad, para hacerlo más claro, o valores mínimos o valores máximos. Son los valores extremos y generalmente esos son los valores atípicos probablemente. Entonces, en este caso, los valores extremos son x1, el primer valor, el mínimo valor, si lo ordenamos, como se ve aquí, y el más extremo superior sería el xn. Entonces, ¿cómo son las fórmulas para el coexperimental dependiendo del tamaño de muestra? Por ejemplo, primero, para un tamaño de muestra de 3 a 7, o sea, de 3 a 7 datos, usamos los siguientes estadísticos, los de aquí, estos de aquí. ¿Está bien? Tanto este primero para el valor inferior y este para el valor superior. ¿Está bien? Para el valor extremo inferior y el extremo superior. Y así las formulitas van a variar por el tamaño de muestra. Estas fórmulas son para un tamaño de muestra de 8 a 10 datos. Estos para un tamaño de muestra de 11 a 13 datos. Estas formulitas para un tamaño de muestra de 14 a 30 datos. ¿Está bien? Luego de nosotros determinar este estadístico Q experimental, ¿no? Vamos a compararlo con un valor Q crítico que se encuentran en las tablas de valores Q críticos, en este caso, según la referencia en la tabla 4.6. Este valor crítico debe corresponder a un nivel de significancia alfa. Nosotros, antes de determinar el valor crítico, debemos definir el nivel de significancia o el alfa, ¿no? Que generalmente es 0.05. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos ya el valor de Q experimental, el valor Q crítico? Vamos a considerar esta regla de decisión. Nos dice que si el Q experimental es mayor al Q crítico, entonces el valor sospechoso, o bien el valor inferior x1 o el valor superior xn, se puede considerar como valor atípico y posiblemente se pueda rechazar, ¿no? Vamos a indicar ya antes de verlo más adelante el tema que el valor atípico no necesariamente a priori, después de aplicar cualquier prueba, no necesariamente se tiene que eliminar, de hecho, sino se tiene que evaluar primero y luego ver si se rechaza o no este valor estadístico. Vamos a verlo después. Vamos a ver ese detalle después. ¿Ok? Si no se excluye, debe considerarse y utilizarse en todo. Bueno, ya, vamos a verlo después eso.
Significa que el valor sospechoso. Bueno, ya. Entonces vamos al ejemplo. En este caso tenemos otro ejemplo. Un ejemplo con menor número de datos. ¿Por qué no se ha reducido el número de datos? Para poder utilizar alguna fórmula específica, porque ya sabemos que va a depender las formulitas del tamaño o el número de datos. Entonces, eh, ese ejemplo aplicativo dice que la tabla siguiente consiste en lecturas del colesterol total de 8 sujetos con hipercolesterolemia. Evaluar si existen datos atípicos en el conjunto de datos. Tengo, en este caso, 8 datos y lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Cuál es el primer paso? Ordenar de menor a mayor, ¿verdad? Tengo los siguientes datos y lo que voy a hacer es ordenarlos de menor a mayor. ¿Cómo los ordeno de menor a mayor? Yo uso siempre la fórmula Késimo menor, lo que, bueno, en algunos casos se puede usar o hacer el ordenamiento de los datos de diferentes maneras. Yo utilizo la función Késimo menor. Háganlo como ustedes gusten, no hay problema. Selecciono el conjunto de datos. Bueno, voy a inmovilizarlo porque... No, sí, está bien. Bueno, si tienen dudas, ya saben, por favor, déjame en los comentarios que al finalizar el webinar vamos a resolver esas dudas. Ya, seleccionamos, nos pide matriz. La matriz es el conjunto de datos y el valor de K es un valor de ordenamiento, ¿no? De 1 hasta 8. Se va a ordenar el número mínimo al número máximo. A ver, me indican que hay una pregunta en el chat. A ver, vamos a responderlo, vamos a ver la pregunta en este momento para poder, tal vez si se refiere a... Si se refiere a lo que estamos haciendo ahorita, sería perfecto resolver su duda, ¿no? Ah, pero no está saliendo el chat acá, ¿eh? Ya. Ya. Chicos, si hay alguna duda, escribir, bueno, eso es lo que están indicando. Bueno, la pregunta, a ver, vamos a ver el chat. Para los valores atípicos hay forma de calcular el rango. A ver, la pregunta es la siguiente. No, estaba verificando si es una pregunta. A ver, la pregunta es la siguiente, parte de Jacqueline. Nos dice, para los valores atípicos, ¿hay forma de calcular el rango en el Minitab? De mi grupo de datos, después de eliminar mis datos atípicos, trabajo con lo que queda o lo reemplazo con otros datos. ¿Cuántos datos con mínimo debo trabajar? Ya, vamos a tratar un poco ese tema más adelante. Con lo que veamos más adelante vas a ver que ya, bueno, vamos a responder tu pregunta también. Hay una parte dentro de la diapositiva que tratamos eso. Pero al final vamos a responder tu pregunta más adelante, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer en este... ¿Otra pregunta? A ver, otra pregunta. Con datos inicial, a ver, Freddy nos pregunta con datos inicialmente no normales. Con datos inicialmente no normales, pero con un estadístico son normalizados, ¿puedo trabajar con esos datos? A ver, no entiendo mucho la pregunta. Con datos inicialmente no normales, pero con un estadístico son normalizados, ¿puedo trabajar con esos datos? Ah, ya, o sea que si tienes una distribución no normal y aplicas un procedimiento matemático para transformarlos en valores normalizados. Eso es lo que quieres decir, ¿verdad? ¿Puedo trabajar con esos datos? Ah, ya. Bueno, en realidad existen pruebas de datos atípicos. Falta ver algunas pruebas de datos atípicos, pero existen pruebas de datos atípicos eh, para distribuciones no normales y para distribuciones tampoco que no sean normales, que son pruebas en realidad no paramétricas, no hay problema. Si tienes esas dos opciones para pruebas no normales y pruebas no paramétricas y tus datos
son no normales, utiliza las pruebas no paramétricas. No hay problema en eso. Pero en este caso me dices que si transformas. Bueno, si tienes no normales no es necesario que transformes, porque como te digo, hay pruebas no paramétricas, que no necesariamente se debe asumir normalidad para poder aplicarlas. Vamos a ver justamente después de este ejemplo una prueba no paramétrica. A ver, qué vas a poder usar cuando tus datos no son normales. ¿Ok? No sé si está bien la respuesta. En este caso, sería aplicar procedimientos no paramétricos para datos no normales. Vamos a verlo. Vamos a ver algunas pruebas. Ya, entonces estamos viendo este método. Entonces voy a ordenar los datos. Entonces utilizo un valor de ordenamiento, el K, el valor acá que nos indica aquí. Voy a utilizar el valor de ordenamiento 1 y así suavemente para los siguientes datos. Jalo. Perdón, tenía que movilizar la matriz. Acá. Ya. Ahora sí. Uy, ¿qué pasó? Está fallando el Excel. Esto fue. Ah, ya. Entonces he movilizado todo. A ver, a ver, a ver. Aquí lo selecciono y movilizo todo. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Ven, a través de esta función he ordenado todos los datos de menor a mayor como me indicaba el procedimiento para esta prueba. ¿Está bien? Ajá. Ya, luego de esto, vamos a utilizar la fórmula específica dependiendo el número de datos. En este caso tengo 8 datos, por ende voy a usar las fórmulas que vimos más arriba, que es la fórmula entre 8 y 10 datos, que es la de aquí, que está acá, que le he copiado aquí. Entonces, en primer momento vamos a asumir los valores mínimos y máximos. Vamos a asumir primero valores mínimos o máximos con valores atípicos. En este caso el x1 que es 266 y el xn que es 276. Entonces, para estos dos valores vamos a determinar el valor de q experimental. Entonces, fácil, aplicamos la formulita. Bueno, este sería el valor de x2, porque aquí dentro de la fórmula está x2, x1 y xn. Esto sería x1, x2 y xn. Entonces aplico x2, que es este de aquí, menos x1, que es 266, sobre xn, que es 276, menos x1, que es también 266. Y obtengo un valor, es 0.7, vamos a verificarlo, ¿no? Sería x2 menos x1 sobre xn menos x1. Sí, es 0.7. Entonces, después que hemos obtenido el valor de Q experimental, vamos a obtener el valor de Q crítico a través de las tablas. En este caso tengo aquí unas tablitas de valores de Q de Dickson críticos. En este caso usaremos una que va a depender del número de datos, como aquí, sample size, y un valor de nivel de significancia de 0.05. Hay para otros niveles de significancia, pero vamos a usar uno de 0.05. ¿Cuánto es mi número de datos? 8, ¿no? Entonces, para el valor de 8 y para un alfa de 0.05, mi valor crítico sería 0.526. Entonces, lo copio aquí. 0.526. ¿Está bien? Entonces, aplicamos el criterio para indicar si es un valor atípico o no. Entonces, ¿qué nos decía la teoría? Nos decía que si el Q experimental es mayor al Q crítico, entonces se puede considerar como un valor atípico. En este caso, el Q experimental es mayor que el Q crítico, 0.7, es mayor de 0.52, sí. Por ende, este valor que se ha generado otra vez, que hemos considerado primero, es estadístico para el valor mínimo,
O sea, estamos evaluando este valor de aquí, el valor mínimo. Entonces, para este valor mínimo, este valor mínimo que hemos obtenido, con el que hemos obtenido el Q experimental, vamos a concluir que, entonces, que el valor, como el Q experimental es mayor al Q crítico, vamos a concluir que el valor de 266 es un valor atípico. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hacemos esta misma prueba en Excel? Muy fácil. Copiamos los datos primero, perdón, en Minitab, copiamos los datos, pegamos los datos en el Minitab, vamos a pegarlos en la celda C2, vamos a estadístico, hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho para la prueba de Brooks, vamos a C2, porque mis variables están en la celda C2, o variables o datos. Vamos a opciones y ya no indicamos la prueba de valores atípicos de Brooks, sino la prueba de relación Q de Dixon. ¿Está bien? Y no modificamos aquí nada. Bueno, en realidad estamos evaluando primero, considerando el valor mínimo, estamos evaluando primero el valor mínimo, entonces seleccionamos que el valor más pequeño de datos es un valor atípico. ¿Está bien? Porque primero vamos a evaluar el valor mínimo, como les vuelvo a repetir, como les decía. Entonces le damos a aceptar y también nos muestra una gráfica donde también resalta si existe un valor atípico. Si no existiera un valor atípico aquí en la gráfica, se mostraría solamente los valores en color azul. No se mostraría este cuadrito en otro color. ¿Está bien? Aquí también se ve el valor, vamos a agrandarlo un poquito, se ve el valor del estadístico Q, que es 0.7, que es igual al que hemos obtenido en Excel. Pero lo importante es la conclusión que nos dan aquí, en este cuadrito. Nos dice la hipótesis, menciona la hipótesis nula y alterna, los parámetros evaluados, y aquí lo importante, valor atípico. ¿Se ha encontrado algún valor atípico? Sí. Si no existiera un valor atípico, sale como aquí una respuesta diciendo que no se ha obtenido un valor atípico en ese nivel de confianza. Va a salir eso. ¿Está bien? Pero en este caso sí sale aquí. Un valor atípico que es el valor de 266. ¿Está bien? Entonces, muy fácil esta prueba. Hemos realizado en Excel Minitab. No es nada del otro mundo. Contra fácil. Y bueno, nos faltan dos pruebitas, que son en realidad las pruebas que responden a la pregunta de un compañero o una persona que ya menciona, una persona. Entonces, son estas pruebas, la desviación, la metodología o prueba que es llamada desviación absoluta de la mediana, esta metodología de detección, en la que los datos están libres de cualquier distribución, se conoce como enfoques no paramétricos o sin distribución, ¿no? Entonces, si nuestros datos no se distribuyen de manera normal, a través de las pruebas que hacemos, bueno, existen varias pruebas para nosotros evaluar la normalidad de datos, las más conocidas son la prueba de Anderson-Darling o la prueba de Shapiro-Wilk, podemos usarla. Si ustedes también, les comento que si quieren aprender cómo se realiza una prueba de Anderson-Darling, también pueden ver el video del anterior webinar de estadística. Ahí está paso por paso cómo se realiza una prueba de Anderson-Darling para evaluar normalidad de datos, tanto en Excel y en Minitab. Ahí pueden ver en la página de Facebook de EnviroTraining, ahí la pueden visualizar. ¿Está bien? Entonces, esta prueba de desviación absoluta de la mediana no asume normalidad, no asume cualquier distribución. Es una prueba no paramétrica. Bueno, o también por sus siglas conocido como MAT. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se realiza esta prueba? Vamos a ver el ejemplo en Excel. Es el ejemplo número 4. Es muy fácil, muy rápida. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a agrandarlo un poco. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la mediana de los datos. La mediana, ojo, no trabajamos ya con media, sino con mediana. 2, calcular el valor absoluto de la diferencia entre cada uno de los datos y la mediana. 3, calcular la mediana de estas diferencias en valor absoluto.
Y 4, calcular el estadístico de prueba. A ver, vamos a revisarlo paso por paso y después vamos leyendo lo demás. Primero, calcular la mediana de los datos. Este es el ejemplo aplicativo, son 13 datos, 13 réplicas de ensayo, y vamos a evaluar si existen datos atípicos. Entonces, primer paso, la mediana, determinar la mediana de los datos. Muy fácil, ¿no? Usamos la función mediana, mediana es 6.5, ¿ya? Aplicamos o realizamos el paso número 2, calcular el valor absoluto de la diferencia entre cada uno de los datos y la mediana. Está bien. Esta es la diferencia absoluta de la mediana, el valor absoluto. Diferencia absoluta. Entonces, absoluto, la diferencia entre el valor y la mediana. Inmovilizo la celda de la mediana para que pueda calcularse para todos los datos. Luego, paso 3, calcular el valor absoluto, perdón, paso 3, calcular la mediana de estas diferencias en valor absoluto. Esta es una diferencia en valor absoluto, entonces calculo la mediana de estos datos. La mediana de estos datos. 0.5. Paso 4. Calcular el estadístico de prueba. ¿Cuál es el estadístico de prueba en este caso? Va a ser el que está aquí resaltado en azulito. El estadístico de prueba es la diferencia absoluta del paso 2 que hemos terminado sobre la mediana de diferencias absolutas en el paso 3. No es nada más que este valor de aquí sobre el valor de la mediana calculada anteriormente. Como va a ser el mismo dato para todos, inmovilizo ese dato, ¿no? Y calculo los estadísticos de pruebas para todos los datos. ¿Cuál es el siguiente paso? Si el valor del estadístico de prueba es mayor que un valor crítico asignado, entonces considere el valor como un valor atípico. Ojo, pero ¿cuál es el valor, en este caso, cuál es el valor crítico asignado? Acá no menciona eso. El valor crítico es realmente arbitrario, bueno, según esta referencia, en algunas sugerencias para el valor crítico por Miller, ¿ok? Es 2.5, que considera moderadamente prudente, bueno, 3 muy prudente y 2 poco prudente. En este caso vamos a utilizar una prueba que sea moderadamente prudente, por ende vamos a considerar un valor crítico de 2.5. Entonces, consideramos el valor de crítico de 2.5. Entonces, ¿cuándo es un atípico? Cuando, como se menciona aquí, el valor del estadístico es mayor al valor crítico asignado. Entonces, en este caso, el primer dato sería un valor atípico. 3 es mayor que 2.5, sí. Okay. 1 es mayor a 2.5, no. Para los demás casos también, no, porque son menores a 2.5. Bueno, aquí también, aquí hay un valor atípico. ¿Por qué? Nos sale un valor de 4. Entonces, 4 es mayor a 2.5, sí. Por ende, es un valor atípico. Entonces, en este ejemplo, hemos determinado, en realidad, dos valores atípicos. ¿Ok? El número 5, que casualmente es el mínimo, y el valor de 8.5, que es el máximo. ¿Está bien? Recuerden que esto es una prueba no paramétrica, se puede usar cuando no tengamos una distribución normal de los datos. ¿Ok? Entonces pasamos a otra prueba que también es no paramétrica, la última, para finalizar. Esta prueba es una prueba bastante simple y muy eficaz y usada, que es el diagrama de caja. Perdón, voy a ampliar esto. Que es el diagrama de caja. Es muy simple de utilizar. ¿Qué nos dice la diapositiva acerca de este diagrama de caja? Es un gráfico usado para mostrar la forma de distribución. Los elementos del gráfico son su valor central, su distribución, los valores mínimos, máximos, los datos. Bueno, así se construye mediante algunos de esos parámetros el diagrama de caja. Cualquier valor o valores de datos que se encuentran más allá de los valores extremos se tratan como valores atípicos. Generalmente en
en un diagrama de caja o un box plot, se van a identificar los valores atípicos con un punto o un asterisco fuera de la caja de distribución de los datos, digamos así. Entonces, en el caso de Minitab se van a indicar a través de un asterisco, y en el caso de Excel se van a indicar a través de un punto. ¿Ok? Esta metodología de gráfica de caja, perdón, depende del rango intercuartil. Bueno, estos son los que se está considerando para el gráfico de caja. A ver, creo que hay una pregunta. Vamos a ver aquí en el chat. Todo está bien explicado, muchísimas gracias. ¿En qué caso termino valores empíricos usando medio o mediana? Bueno, en realidad el tema de usar medio o mediana va a depender de la metodología. Como habíamos visto anteriormente, la metodología anteriormente vista para una metodología no paramétrica utiliza la mediana. ¿Por qué utiliza la mediana y no la media? ¿Por qué? Porque los valores extremos en realidad hacen que se modifiquen algunos parámetros, algunos parámetros son muy sensibles a los valores atípicos. ¿Ok? Los parámetros más sensibles a los valores atípicos son el promedio o media y la desviación estándar. Por eso que las pruebas robustas o pruebas, en algunos casos pruebas no paramétricas, utilizan mucho la mediana, porque la mediana no es afectada por estos valores atípicos, por estos valores extremos, ¿no? Entonces, la respuesta sería que cuando utilizo mediana o media, va a depender de la metodología, ¿no? Y como te explico, la media se utiliza generalmente en las pruebas no paramétricas. Bueno, seguimos con el diagrama de caja, por lo tanto las metodologías de diagrama de caja se puede aplicar a los datos que no siguen un patrón normal también. Esto es una metodología no para, más que todo gráfica, ¿no? Que se puede aplicar cuando un conjunto de datos también no se distribuye de manera normal, no tiene una distribución normal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace este diagrama de caja? Primero vamos a verlo en Excel, muy fácil, bastante fácil de aplicarlo. Entonces, bueno, los parámetros que se utilizan para hacer el diagrama de caja. Bueno, no es el caso de estar revisando todo esto. Lo que nosotros queremos es aprender cómo se realiza en sí el diagrama de caja. Entonces tenemos este ejemplo, donde en la tabla siguiente se tiene 13 réplicas de ensayo. En estas 13 réplicas lo que vamos a hacer es desarrollar o graficar, mejor dicho, este box plot, ¿no? ¿Cómo hacemos? Muy fácil. Seleccionamos los datos, vamos a insertar, el menú insertar, vamos aquí a gráficos y seleccionamos esta flechita. Vamos aquí a todos los gráficos, buscamos cajas y bigotes, seleccionamos aquí el gráfico cajas y bigotes y damos a aceptar, ¿no? Y automáticamente se va a graficar el box plot. Ahora nosotros para visualizarlo mejor podemos regular este eje, los valores del eje, que sea de 4 a 9, ¿okay? O vamos a poner 4.5, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Entonces, en este caso, en el Excel, los datos atípicos se visualizan o se pueden indicar a través de un punto, como se ve aquí. En este caso, en este ejemplo, se han identificado dos valores atípicos. Ahora, si quiero ver qué valor es el atípico, puedo poner el cursor aquí, el valor, o simplemente puedo indicar los valores en cada punto de observación. ¿Cómo lo hago? Selecciono el gráfico, voy aquí a diseño, pongo agregar elemento y agrego etiqueta de datos. ¿Dónde los pongo? Derecha, abajo. Vamos a ponerlo aquí, abajo. Entonces los datos atípicos sería el valor de 8.5, este valor, como se menciona aquí, y 5, el valor de 5, como se menciona aquí.
Entonces, en este caso, dos valores atípicos. Es así como se hace el diagrama de caja en Excel. Vamos a hacer lo mismo, pero en Minitab. Seleccionamos los datos primero, copiamos los datos, vamos al Minitab, vamos a copiarlos en la celda C3, vamos a gráfica de caja. Bueno, seleccionamos la gráfica de caja simple, aceptar, seleccionamos los datos, como los datos están en la columna C3, y vamos a aceptar. Y automáticamente se generará este grafiquito que se diagrama de caja. Como había indicado, en el caso de Minitab se indican a través de un asterisco. Y se puede visualizar qué dato es el atípico poniendo el cursor sobre el asterisco. Entonces en este caso sería el valor atípico 8.5. Hay dos valores atípicos y el valor de 5. ¿Saben? Es así bastante simple cómo se realiza el diagrama de caja en Excel y en Minitab. Luego hay un problema. Vamos a tardar 5 minutos más, no se preocupen. Aquí acabamos. Es bastante bueno indicar el problema dentro del análisis de los datos atípicos, el problema del enmascaramiento. ¿Qué es el problema de enmascaramiento? Nos dice Barnett y Lewis, ellos definen el enmascaramiento como la tendencia a la presencia de observaciones extremas no declaradas como valores atípicos para enmascarar la discordancia de las observaciones más extremas bajo investigación como valores típicos. ¿Qué quiere decir eso en realidad? Quiere decir que cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, ¿quieren entrar más personas? Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos y aplicamos una prueba de atípicos, puede ser que esta prueba no arroje como resultado que no existen valores atípicos. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? Porque existen, como se ve en este ejemplo de aquí, en este conjunto de datos, existe un valor. Como se ve en este ejemplo, hay dos valores muy extremos a los demás conjuntos de datos. Si aplicamos una prueba de las que hemos visto, puede ser que, por ejemplo, este valor de 15.7 enmascare el valor más extremo de 15.9. Y cuando apliquemos la prueba, nos va a dar un resultado, o como resultado, que no existen valores atípicos. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que este valor, generalmente si nosotros quitamos ese valor de 15.7, lo más probable es que el 15.9 sea un valor atípico. Entonces, lo que sucede en el enmascaramiento es que este valor de 15.7, que es bastante próximo al valor extremo, va a hacer que la prueba de valores atípicos falle un poco y considere que no existen valores atípicos, ¿no? Entonces, como nos dice aquí, a ver, lo que nos dice la diapositiva es lo siguiente. Claramente los puntos 15.7 y 15.9 parecen muy sospechosos, ¿no? De ser atípicos. La media de los datos es 9.59 con una desviación estándar de 3.30. Aplique la metodología mostrada para detectar valores atípicos. Ok, como les mencionaba, y si ustedes quieren, pueden verificarlo en algunas pruebas, puede ser que les salga que no existen valores atípicos por este problema. Entonces, uno por la experiencia puede ya saber que va a suceder este problema analizando visualmente los datos o escogiendo algunos procedimientos que van a tener ventajas sobre otros. En este caso, hay procedimientos que tienen ventajas sobre otros porque pueden detectar ese problema de enmascaramiento. ¿Ok? Por ejemplo, si comparamos una prueba o los procedimientos de Group o SD que hemos visto ahora con unas pruebas de distancia de Mahalanobis o diagrama de caja, la prueba de distancia de Mahalanobis, perdón, es una prueba que se puede usar, que no hemos visto ahora, porque es bastante detallada matemáticamente de hacerla. Nos vamos a tardar mucho tiempo, pero como alternativa podemos usar el diagrama de caja. ¿Cuál es la ventaja de estos dos últimos métodos respecto a los de groups o SD? Es que pueden detectar este problema de enmascaramiento. Cuando utilizamos, por ejemplo, el diagrama de caja de estos datos, vamos a obtener o nos va a resultar que el 15.7, el 15.9
son valores atípicos, ¿no? Podemos hacer la prueba. Bueno, aunque ustedes pueden hacer la prueba, yo ya la he hecho. Entonces, estas dos pruebas van a ser muy ventajosas sobre estas dos aquí. ¿Por qué? Porque, para concluir, no pueden indicar ese problema de enmascaramiento, ¿no? Bueno, aquí puse los resultados, por ejemplo, ¿no? Con estos datos hice la prueba de groups en Minitab, que ya ustedes la saben, y me da como resultado que no hay valores atípicos con un nivel de significancia del 5%. Pero si aplico la prueba de caja para estos mismos datos, me indica que hay dos valores atípicos. Por ende, el diagrama de caja tiene ventaja sobre la prueba de groups por este problema de enmascaramiento. ¿Está bien? Otro... A ver, hay una pregunta. Tres preguntas. A ver, vamos en orden. A ver, de Freddy primero, Freddy Peñaranda. Nos dice que en los bigotes del diagrama de caja no sería posible que se esconda un dato atípico, o simplemente depende que... Perdón, se bajó la pregunta. En el bigote de caja no sería posible que se... Perdón, en los bigotes del diagrama de caja no sería posible que se esconda un dato atípico, o simplemente depende de que tan robusto sea el estadístico variando la significancia. Mm, ya, sí, claro. Como hemos visto, es usual también en las pruebas donde se debe indicar un nivel de significancia, podría hacerse un poco más, no robusto en realidad, sino un poco más eh, exigente en la prueba, ¿no? Considerando un nivel de significancia del 99%, por ejemplo, ¿no? Para evitar ese problema. Ahora, el hecho de que se escondan valores atípicos dentro del bigote, mmm, no, bueno, como le he indicado, no de las pruebas, o sea, la prueba en realidad, si se ha hecho va a haber ventajas como habíamos visto de una prueba a otra, ¿no? Pero de que se escondan dentro del bigote, bueno, la verdad que, raro, ¿no? Raro. A ver. Bueno, si tienen el caso de eso, podemos discutirlo, me pueden mandar, podemos mandar por vía correo al inicio de la diapositiva. Se ha visto mi correo, no sé si han visto mi correo, ¿no? O el correo de Envirotraining, ¿se puede enviar, verdad? Sí, el correo de Envirotraining, si es una pregunta bastante compleja Si tienen un caso específico de eso. o un caso específico de eso, pueden enviarme la pregunta al correo, ¿no? A ver, la siguiente pregunta sería así. Para ver qué metodología debo usar para valores atípicos, debo ver primero si es normal o normal. De ahí escojo el método para ver valores atípicos. Sí, claro. Sí, sí es así. Aunque, bueno, eso es lo usual, pero como las pruebas no paramétricas, en realidad no asumen ninguna distribución, entonces sea una distribución normal, tú puedes usar la prueba no paramétrica también, no hay problema, ¿no? Es decir, por ejemplo, el diagrama de caja, que es una prueba no paramétrica, la puedes usar para datos que tengan cualquier distribución. A ver, otra pregunta, pero ahí, ¿y no sería una cantidad de datos atípicos más del 15%? Ah, tendría que evaluarse. Si son 15%, si son como hemos visto, si son más o igual el 15%, tendríamos que reevaluar qué cosa está pasando en el procedimiento de análisis que estamos haciendo, ¿no? ¿No? Bueno, en el ejemplo no he visto en realidad si cumple el 15%, tal vez, ¿no? Pero primero, lo primero que debemos hacer es, si son más del 15%, obviamente, verificar, hacer una inspección de qué cosa está pasando, en qué tipo
evaluar qué tipo de error está sucediendo, ¿no? Y tal vez lo más usual, si se cumple el 15%, más o igual al 15%, se debe reevaluar todos los datos, ¿no? Pregunta de Fritz Palomino, ¿qué hacer los datos atípicos si tengo pocas repeticiones? Bueno, hemos visto, en realidad, eh, los valores atípicos, ¿qué hacer los datos si tengo pocas repeticiones? ¿Qué hacer los datos atípicos? Bueno, igual, aplicar el tema del 15%, si tienes pocos datos, ¿no? No hay problema. Se pueden aplicar, en el caso que hemos visto, por ejemplo, del caso Dixon, va a depender del tipo del número de datos, la prueba, ¿no? Pero si tienes pocos datos, obviamente, primero, para nosotros, cuando hagamos un procedimiento de prueba analítico, los datos que obtengamos primero, o sea, nosotros vamos a determinar cuántos datos necesito, en realidad no para aplicar una prueba en sí estadística, sino para aplicar otra, por ejemplo, en validación, para aplicar un parámetro de desempeño en específico. El fin es ese y va a depender de la guía de validación o guía sectorial que estemos utilizando. Va a depender de eso. Hay unas guías que te dicen, por ejemplo, para evaluar precisión, utiliza 10 datos, otras guías te dicen 8 datos, y así. O sea, primero el número de datos va a depender de eso, más que de aplicar una prueba estadística, ¿no? O no sé para qué fin también tendrás tus datos o cuántos sean, ¿no? En realidad. Por ejemplo, sí. Ahora, en el ejemplo 5, ¿qué es no paramétrico? Por eso utilizas cajas y bigotes, pero parecen que los datos son continuos porque ellos tienen al infinito. Tienen al infinito. Parece que la escala está mal o por ello hay falla en los estadísticos group y caja por bigotes. Cajas y bigotes. A ver. Pero primero vamos a ver lo que dice Jacqueline. Para los datos atípicos, ¿en qué casos prácticos optar por groups o cajas? ¿Optar por groups o cajas? En realidad va a depender mucho de lo que pueda ofrecer el método, ¿no? Como habíamos visto en la anterior diapositiva, hay ciertas ventajas de una prueba sobre otras. Hay una específicamente de lo que hemos visto el problema de enmascaramiento, ¿no? Hay algunas pruebas, por ejemplo la de caja u otras que pueden ser superiores, pueden ofrecer más ventajas a uno. Yo recomiendo siempre que se hagan los gráficos de caja, ¿no? Bastante simple y bastante práctico y ventajoso a diferencia de otras pruebas, ¿no? Aunque algunas guías, algunas normas pueden indicarte, si tú estás haciendo un procedimiento en específico, pueden indicarte que utilices una prueba específica también. ¿Ah? Eso, sí, eso es, también pasa algunas veces, ¿no? Que utilizas una norma, no sé, qué sé yo, para validar un método y te dice, vas a utilizar 10 datos, es bastante específica, vas a utilizar 10 datos y vas a utilizar la prueba de grupos. Entonces, debes seguir lo que dice la norma, ¿no? Ahora, si te dan a escoger, bueno, tú escoges a tu criterio la que mejor te convenga y la que tú creas que es más ventajosa sobre las otras, ¿no? El ejemplo 5, no entiendo bien la pregunta. ¿Qué es no paramétrico? No paramétrico son pruebas estadísticas. Es no paramétrico, por eso utilizas cajas y bigotes, pero parecen que los datos... Ah, ya, tienen una distribución continua, por eso tienen al infinito. Bueno, el ejemplo de los datos son aleatorios, ¿no? A ver, tenemos que evaluar a ver la distribución. Como le digo, no paramétrico, el concepto de no paramétrico quiere decir que no asume ninguna distribución. Puede ser que tal vez si tú evalúas estos datos y te sale que tienen una distribución normal, también puedes aplicar una prueba paramétrica. O sea, la prueba paramétrica es que no asume ninguna distribución. ¿No? A ver, vamos a repetir el proceso. Ese ejemplito, el ejemplo 5, ¿no? Decía que los datos
Ah, sí, bueno, si hacemos una prueba, por ejemplo, de estos datos, una prueba de normalidad, probablemente salga que los datos se distribuyen normalmente, ¿no? Pero como te indico, la prueba no paramétrica, el concepto de no paramétrico es que no se asume ninguna distribución, ¿no? Se puede ser que sea normal, no hay problema. Esa es la respuesta. A ver, vamos a terminar la presentación y después vamos a continuar. Si existen otras preguntas, vamos a continuar. Ya esta es la última diapositiva, aquí cerramos, unos minutos terminamos. Vamos a hablar algo importante, también respondiendo a una pregunta que hizo una compañera, una participante. ¿Cuál es la acción que debemos tomar al detectar los valores atípicos en realidad, ¿no? Durante una prueba de datos atípicos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer o para qué nos va a servir las pruebas de datos atípicos? En realidad estas pruebas van a servir para dar una señal que vamos a utilizar para investigar la causa de por qué se ha detectado un valor atípico. Por lo general, los valores atípicos no deben eliminarse a priori, en realidad. No es que utilicemos las pruebas estadísticas de valores atípicos y obtengamos un valor atípico y automáticamente eliminar el valor. No, no es así. No es así en realidad. Sino, como les vuelvo a repetir, es una indicación de señal para evaluar la causa. Se debe hacer una inspección de cuál es lo que ha sucedido en la prueba, en los datos, obtenido a través de los datos, y debido a, después de ello, poder tomar una decisión, ¿no? De corrección o tal vez de, de eliminación de ese dato. Generalmente se va a eliminar el dato cuando este dato ha surgido de una prueba, como vimos en el inicio, de un resultado de un error de digitación administrativo, que es un error de digitación o un error de transcripción, ¿no? Es un error, o un error del software del equipo de cálculo, o un error dentro del procedimiento analítico, un error grosero, o un error, por ejemplo, un error grosero sería eh, omitir una parte del procedimiento de prueba o, no sé, tomar una alícuota, si tomamos 5 mililitros de alícuota, tomar 2.5, por ejemplo, en mitad, hacer algo que está, algo mal dentro de los lineamientos del método o de obtención de los datos, ¿no? Si fuera el caso, lo primero, en realidad en conclusión, lo que primero debemos hacer es que si encontramos que ese valor atípico es causado por esos errores, automáticamente sí, en ese caso, como es un error burdo, y va a afectar a los parámetros del, del conjunto de datos, parámetros de evaluación como la media, promedio, desviación estándar, en esos casos, si surgen de esos tipos de errores, sí, automáticamente es aconsejable eliminar ese dato. Porque si es un error parte del error aleatorio del ensayo, no, obviamente no, porque se puede subestimar los parámetros de población determinados a través de la muestra, ¿no? Pero hay algunas pautas para actuar ante posibles valores atípicos en los datos analíticos basados en la ISO 5725, parte 2. ¿Está bien? Bueno, esto, aquí había un error de esto, se ha copiado la anterior diapositiva, pero lo que dice la de 5725, parte 2, nos dice que debemos probar el 95% y el 99% del nivel de confianza. Generalmente cuando utilizamos unas pruebas donde se considera un nivel de significancia, debemos probar tanto al 95 y al 99% de confianza. ¿Para qué? Para de esta manera, vamos a ver abajo, ¿para qué? Bueno, el siguiente punto nos dice que todos los valores atípicos deben investigarse y corregirse cualquier error. Sí, claro, para eso sirven las pruebas, ¿no? Para hacer una investigación, una inspección y, si es el caso, poder corregirse o omitirse ese valor atípico. Los valores atípicos significativos a nivel del 99% pueden ser rechazados a menos que haya una razón técnica para retenerlos. Claro, en pruebas donde se define un nivel de significancia, si utilizamos el valor, un nivel de significancia del 99%, un alfa de 0.01, perdón, 0.01, que es una prueba ya más exigente, en estos casos podemos decir
ya no necesariamente podemos rechazar, podemos a priori sí rechazar los datos, ¿ok? El punto número 4 nos dice que los valores atípicos significativos solo al nivel 95, a menudo denominados rezagados, deben rechazarse si solo hay una razón técnica adicionalmente para hacerlo. Bueno, en realidad faltó complementar el punto 3 con que a menos que haya una razón técnica para retenerlos. Si evaluamos la prueba a un nivel de significancia del 99%, pero nosotros sabemos que no existe ningún error eh, de tipo computacional, administrativo o error relativo a la desviación del análisis, ahí sí no tendremos suficientes razones para poder omitir el valor determinado como atípico en el conjunto de datos. El punto 4 nos dice que los valores atípicos significativos solo a niveles de 95%, a menudo denominados rezagados, deben rechazarse solo si hay una razón técnica adicional para hacerlo. Deben ser rechazados si hay una... Claro, sí, también, igual implicaría lo mismo. ¿Ok? Ujú. Como le voy a repetir, las razones serían esos tres tipos de error, ¿no? Un error computacional, un error administrativo, un error relativo a un error grosero, digamos, dentro del ensayo analítico. Punto 5, se permiten pruebas y rechazos sucesivos, pero no hasta el punto de rechazar una gran proporción de los datos, ¿no? Como habíamos visto antes, generalmente las bibliografías mencionan un 15% de los datos, ¿no? Si exceden el 15% de los datos, tendría que probablemente repetir todas las pruebas de obtención de datos, ¿no? E investigar, no solamente repetir, sino investigar tal vez el por qué ha sucedido eso, ¿no? Ujú. Algunas estrategias generales para minimizar el efecto de los valores atípicos serían: uno, la prueba de los valores atípicos que hemos realizado, cuyo objetivo es identificar los valores atípicos y distinguirlos de la variación aleatoria, ¿no? En conclusión, cuando nosotros, ¿para qué nos sirven estas pruebas estadísticas? Para nosotros tener un valor atípico y posiblemente eh, inspeccionarlos y verificar que no corresponden a una variación aleatoria, ¿no? O sea, una variación aleatoria que es intrínseca a la medición o la obtención de los resultados, ¿no? Tiene que ser diferente a la variación aleatoria propia del método para poder nosotros indicar que se pueda rechazar o reemplazar ese valor atípico. Y dos, otra estrategia para minimizar los efectos de valores atípicos es utilizar estadísticos robustos. Procedimientos estadísticos que no se ven muy afectados por la presencia de valores extremos ocasionales, ¿no? Si tenemos un conjunto de datos y, por ejemplo, queremos evaluar la precisión, perdón, o ya más fácil, la veracidad de estos conjuntos de datos, estamos evaluando veracidad y queremos que no sean afectados por valores atípicos, podemos usar pruebas robustas, ¿no? Pruebas donde se usan parámetros que no son afectados muchos por los valores extremos o valores atípicos, ¿no? Pruebas robustas que, por ejemplo, pueden utilizar algunos parámetros como la mediana, ¿no? Bueno, y en resumen lo que hemos aprendido hemos aprendido el concepto de valor atípico, a desarrollar las siguientes metodologías para determinar los valores atípicos. Hemos visto la prueba de Groups, la prueba de rango estudiantizado, la prueba de Dixon, la prueba de desviación absoluta de la mediana, la prueba del diagrama de caja, o el diagrama de caja, ¿no? Hemos visto también, hemos conocido el problema de enmascaramiento y cómo evitarlo, ¿no? A través de a- la, la selección de un método que pueda ofrecer más ventajas sobre otros, y las acciones para detectar valores, al detectar valores atípicos, ¿no? ¿Qué debemos hacer cuando detectamos un valor atípico? Así como también saber cuáles son las estrategias generales para minimizar el efecto de valores atípicos. Uno de ellos es la utilización de estas técnicas para evaluar valores atípicos, y otro, si queremos evaluar esos datos con otras pruebas estadísticas, utilizar de preferencia unas pruebas robustas. Si no hemos evaluado antes los valores atípicos a través de una prueba, utilizar, ya no evaluar las pruebas, ya no hacer las pruebas de valores típicos, sino utilizar de frente, digamos así, unas pruebas robustas que no sean afectadas por estos valores atípicos o extremos, ¿no? Eso es todo, muchas gracias por mí, y pasamos a algunas rondas de preguntas. Vamos a ver las preguntas.
Unas preguntas que Digo, la prueba. Tengo desde Freddy Peranina me indican. Si trabajo con datos altos, con valores exponenciales y son normales, ¿cuál de los métodos es más recomendable? Si trabajo con datos altos, con valores exponenciales y son normales, ¿cuál de los métodos es más recomendable? El más recomendable y más usual y que exige la norma ISO 5725 para valores atípicos es la prueba de Cruz, ¿no? Es la más usual y en varias guías se recomiendan su uso, ¿no? Cuando tienes datos, datos normales, ¿no? Ujú. A ver, Freddy Chunga, a ver. ¿Cómo se procede para detectar valores atípicos multivariantes? Gracias. A ver, una de las pruebas para, para datos multivariantes, puedes usar la prueba de caja, como habíamos visto aquí en el... A ver, vamos a retroceder. Aquí habíamos indicado en el diagrama de caja que se puede utilizar para datos univariados y multivariados, ¿no? Lo más usual para datos multivariados es el diagrama de caja, o también puedes usar, también que es una prueba muy buena, es la prueba de distancia de Mahalanobis. Muy buena también y te ofrece la ventaja de que omite el problema de enmascaramiento, ¿no? Para datos multivariantes, distancia de Mahalanobis y diagrama de caja, ¿no? A ver, siguiente pregunta. ya que la última. Muchas gracias, muy buenas herramientas explicadas. Saludos. Gracias por participar, chicos. A ustedes, muchas gracias por participar. Para los datos atípicos en casos prácticos, optar por groups o cajas. A ver, mira, como vuelvo a repetir, si estás siguiendo una metodología o, una norma que te indica que debes seguir específicamente un método para evaluar datos atípicos, se debe hacer lo que dice la norma. Pero yo recomiendo que se haga, si tú no tienes ninguna norma, no sigues ninguna norma, que se haga el diagrama de caja. ¿Por qué? Porque es fácil, sencillo, rápido y ofrece ventajas respecto a a las otras pruebas o metodologías. Ajá. Ujú. Tal vez por el tiempo hubiésemos visto más metodología y hubiésemos expandido un poco más expandir mucho más los conocimientos de estos datos que son bastante interesantes. A ver, Felipe, muchas veces hay aquí me dice, siempre los datos atípicos están en los extremos. Sí, claro, generalmente sí. Es muy difícil encontrar algo que esté en medio, ¿no? Realmente son los valores extremos, sí. Son los valores extremos. Por eso que unas pruebas asumen que los valores extremos son los valores atípicos, y en base a eso, esa es la base, digamos, para poder aplicar la prueba. ¿No? Son los valores distantes, ¿no? Valores que están más lejos de los otros. Y por ende son los valores mínimos y máximos. Bueno, espero que les haya gustado mucho este webinar y también indicarles que sigan. Chicos, buenas tardes. Decirles a todos, bueno, antes de terminar ya oficialmente el webinar, de que en la página de Facebook de Inviro Trainings está ya colgado el nuevo curso que se va a dar para el 16 de agosto de gráficos de control, relacionado con lo que ya hemos visto, lo que se ha visto anteriormente en los webinars, ¿no? De estadística, bueno, de quimiometría, y con este último webinar también se va a lanzar un pequeño curso, va a ser el domingo 16 de agosto, de 3 a 7 para el horario de Perú. También está abierta la inscripción para algunos estudiantes que quieran, bueno, que están en el extranjero, que nos escriben también, para que puedan inscribirse. Así que les recomiendo entrar a la página. Ahí están todos los datos y cualquier otra cosa o alguna duda que tengan, pueden también escribirnos al WhatsApp o al correo o vía también el Messenger.
Ujú. Tal vez, miren, tal vez es bastante interesante este tema de datos atípicos. Probablemente más adelante podamos lanzar un curso de datos atípicos, ya que en este webinar tenemos un espacio, perdón, un tiempo reducido para explicar muchas cosas. Se podría, lanzar más adelante a la página de Gusta, que probablemente lanzaremos un curso ya completo de datos atípicos, donde pueden ampliar mucho más conocimientos, hay mucho más metodologías para evaluar los valores atípicos, hay mucho más por explicar. Y bueno, lo importante es que sigan la página y estén atentos. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias por Muchas gracias, muchas chicos. gracias a todos y sigan participando en los futuros webinars que estaremos publicando dentro de la página de Facebook. El curso. Muchas gracias. Buenas noches.